Vamos a comenzar el programa conversando de la inflamación de las venas, que es una condición que muchas personas presentan conforme avanza la edad. Y le tengo una pregunta, ¿usted sabe cuáles son los síntomas de esta condición o podría identificar fácilmente si usted la está presentando? Bueno, le queremos ayudar y por eso invitamos esta mañana de martes al doctor vascular periférico Marcial Fallas para que nos cuente cómo se manifiesta esta condición, que es bastante frecuente y sobre todo lo más importante, cómo la tratamos. Así que le damos la bienvenida, Marcial, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer estar por acá, como siempre. Gracias, gracias. El placer es para nosotros. Recuerden que Marcial está disponible para que conteste sus preguntas directamente. Se meten al Facebook de Buen Día y lo hacen por escrito, o también pueden hacerlo a través del 6087-7777, que es el número de WhatsApp. Recuerden colocar nada más el teléfono en posición horizontal para hacer la pregunta. Bájenle el volumen al televisor para que no compita con su voz y podamos entenderles claramente, y nos dicen quiénes son y de dónde nos están escribiendo. ¿Cuáles son las principales causas por las que se inflama una vena? Realmente son muchas, pero diría que las más importantes vienen a ser relacionado con insuficiencia de la vena, un mal funcionamiento de lo que son las venas. Hay causas reumatológicas, ¿verdad? Y también podríamos decir que hay traumáticas, ¿verdad? Que eso últimamente es bastante frecuente porque cuando se hace un examen de sangre o alguna cuestión de esas al pinchar la vena se puede lesionar y eso la puede generar. Pero diría que las principales causas serían la insuficiencia venosa, las reumatológicas y pues la traumática. O sea que un golpe puede generarme eso. Perfectamente, un golpe puede abultar una vena y lesionarla, ¿verdad? Entonces eso hay que revisarlo porque puede tener sus consecuencias. Doctor, ¿qué tiene que ver la mala circulación con esto? La mala circulación, o sea, es un término muy general, sí, pero cuando hablamos de mala circulación en estas venas, es de que estas venas deberían de tener un flujo ordenado. Normalmente la sangre a nivel de un vaso, ya sea una arteria o una vena, debería ir en un solo sentido, ¿verdad? En el caso de las venas, la función que tienen es tomar la sangre desde el pie y llevarla de vuelta al corazón. Entonces, debería de ir cuesta arriba solamente. Tiene unas válvulas, que esas válvulas permiten que esa sangre suba y evitan que se devuelva. Entonces, cuando hablamos de mala circulación, es que esa circulación que debería ir en un solo sentido está viajando en ambos sentidos. Entonces, eso va a producir, igual que una calle, si usted tiene una calle que tiene una sola vía y le mete tránsito contravía, eso va a producir un caos, va a producir un colapso y eso mismo va a suceder en una vena y va a hacer de que esa vena empiece a funcionar mal. La sangre tiene que estarse movilizando y al estar en un caos, estar en una presa, estar en una congestión, todo eso favorece a que se empiecen a liberar lo que contiene la sangre, que son células de defensa, liberan sustancias inflamatorias y llevan a esos cambios que hacen que la sangre se empiece a estancar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa imagen que tenemos ahí, esas cositas que se ven al lado son las válvulas, que esas son las que deberían de impedir que la sangre se esté devolviendo. Y en esas imágenes veíamos dónde se devolvía y eso produce la congestión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se habla cuando hay un mal funcionamiento de una vena. Ahora, también quería saber si la falta de actividad física puede propiciar problemas con las venas. Sí, eso es muy, pero muy importante porque resulta que hay varios mecanismos que hacen que la sangre se esté movilizando. Y a nivel de las venas, el principal mecanismo es la contracción de los músculos, ¿verdad? O sea, una parte es el apoyo del pie, que eso hay unas venas ahí en la planta del pie, que al comprimirse estimulan a que la sangre empiece a subir y ya luego viene lo que es la contracción del músculo. Entonces, cuando yo me quedo estático y ya sea sentado o hay gente que pasa todo el día acostada, ¿verdad? O sea, por enfermedad o porque tienen un yeso, la función del músculo se va a perder y eso va a hacer de que la sangre no se movilice y eso favorece a que se vayan a alterar lo que son las venas, sobre todo si voy a tener las piernas hacia abajo, ¿verdad? En declive. Entonces sí es muy importante. Ahora, ¿qué le dicen los pacientes, doctor, cuando llegan a su consulta? ¿Cuál es la sensación? Por lo general llaman y dicen, se me abultó una vena y me está doliendo mucho, está rojo e inflamado. Entonces ya uno sabe que ese paciente no hay que hacerlo esperar, ¿verdad? O sea, hay que darle una cita así como que inmediata para chequearlo en ese momento, porque esto tiene sus variaciones y hay unas que pueden ser riesgosas, ¿verdad? Hay que actuar rápido, entonces. Exactamente, pero ya cuando un paciente me dice, se me abultó una vena, tengo una... Hay diferentes tipos de pacientes. Está el paciente que ya sabía que tenía varices
Y entonces una de esas varices se va a inflamar. Entonces ese lo llama uno y una varice se me inflamó. Y hay otros pacientes que de repente aparecen con un cordón venoso que se ve rojo, inflamado, que es muy doloroso, que esos pacientes también, o sea, hay que atenderlos rápidos, pero esos no tenían antecedentes de tener insuficiencia venosa o varices, ¿verdad? Entonces, por lo general lo que se va a asociar es un calor, se ve el trayecto de la vena, eso es como un cordón, la vena principal es una que va desde el tobillo hasta la ingle del sistema superficial y se ve un cordón rojo donde va avanzando en todo el trayecto de esa vena. Usted toca esa zona, va a ser muy dolorosa, se va a poner rojo, se va a inflamar y el dolor por lo general es lo que hace que la persona consulte, ¿verdad? Siente un abultamiento, la vena que antes se palpaba así suavecita, de repente va a estar dura y eso es lo que hace por lo general que la gente vaya a consulta. ¿Es común que se ponga caliente, digamos, la zona o el recorrido? Es parte de los signos de la inflamación que se describen normalmente cuando hay un proceso de estos. Bueno, atención a los que están en casa y que nos están siguiendo en la entrevista, porque estos síntomas que acaba de describir el doctor yo creo que son muy importantes para que actúen. No sé, Marcial, si existe algún tipo de paciente o alguna edad a la que esto sea mucho más frecuente. Depende de la causa, ¿verdad? O sea, porque si es una enfermedad reumatológica, hay enfermedades que se pueden presentar a los 20, 30 años. Y ahí hay una cuestión un poquito diferente, ¿verdad? Porque cuando es asociado a una enfermedad reumatológica, no es una vena específica que está funcionando mal, sino que es un problema sistémico, es de todo el organismo, ¿verdad? Entonces, estas personas a veces llegan con inflamación en una vena, después hay una historia de que tuvo una inflamación en un brazo, entonces no es en un solo sitio, sino que se va presentando en diferentes partes del cuerpo. Esto uno lo ve en gente joven. Cuando es insuficiencia venosa o cuando hay una vena que está funcionando mal, por lo general esto se va a presentar después de los 40 años. Ya es una edad donde es mucho más fácil encontrar gente que tiene daño de lo que son las venas, entonces sí es una edad como que se va a presentar ahí. Hay otros pacientes que ya dependen, o sea, porque sí hemos tenido pacientes que tienen tumores y esta es la forma en que se manifiesta, ¿verdad? Entonces ya esos son pacientes mayores de 60 años. Entonces, según la causa, así va a ser el grupo de edad el que se va a afectar. Entonces también, o sea, si a mí me llega una persona joven, yo voy a sospechar más de una enfermedad que de otra, ¿verdad? Pero siempre tenemos que vernos en la obligación de estudiar cualquiera de ellas. Doctor, y esto es un proceso, digamos, la inflamación de una vena es un proceso y quisiera saber si es así, ¿al cuánto tiempo ya el paciente lo percibe? Por lo general está la vena funcionando mal y eso, hay pacientes que tienen molestia, depende de la vena que esté afectada, hay otros que no sienten ninguna molestia, pero si la vena está abultada, normalmente la persona se da cuenta porque es súbito. En el momento empieza un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que podríamos describirlo como una flebitis. Y ya si eso no se trata, podríamos hablar de una tromboflebitis, que es cuando ya esa inflamación se forma un coágulo adentro de la vena. Entonces sí va a haber cierta progresión. Entonces lo que uno tiene es de que tratar al paciente en la forma más temprana para evitar de que se me lleguen a formar coágulos, porque de acuerdo a la vena que está afectada, así va a ser la gravedad del problema. ¿Cuáles son las venas que dan más problemas, por ejemplo? O sea, es que tenemos troncos principales y esos troncos, o sea, esto es un sistema de recolección. Entonces hay pequeñas tuberías que llegan a un tubo madre. Si ese tubo madre está afectado, va a ser mucho más riesgoso porque va a ir a drenar directamente a las venas profundas. Y cuando esto está cerca, o sea, sí es muy, muy, muy riesgoso porque eso se nos va a ir para otro sitio, normalmente para donde se va a alojar es al pulmón, ¿verdad? Entonces, sí ya hay algo que podría manejarse muy sencillo, se complica mucho, ¿verdad? Entonces, cuando están afectados los troncos principales es cuando yo me preocupo mucho más y hay que darle un poquito más de seguimiento a ese paciente, pegársele un poco más para que no vaya a progresar esto, ¿verdad? Y en algunos casos hasta utilizar anticoagulantes que va a ser necesario. Okay. ¿Qué relación tiene esta condición con las varices? Las varices son venas que tienen un mal funcionamiento. Entonces, una varice es una vena que perdió la función de las válvulas y ha empezado a dilatarse. La sangre no está avanzando. Esto va a ser un proceso que va avanzando con la edad. Entonces, entre más grande sea la vena, mucho más rápido va a ser la probabilidad de que esta persona vaya a tener una flebitis.
Entonces, cuando la varice se forma es porque estas válvulas dejaron de funcionar, dejaron de regular el flujo dentro de lo que es la vena y hace que se empiece a estancar. Al quedarse todo esto ahí estancado, va a hacer de que se empiecen a liberar estas sustancias y ahí es donde empezamos con problemas. Entonces, esto es un signo de que ya hay que empezar a tratar esas venas porque si no se puede complicar mucho más en el futuro. Otro aspecto que quería que conversáramos, doctor, es el elemento hereditario, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esta condición, muchas veces usted nos ha explicado aquí en el programa, anteriores ocasiones, que la herencia juega un papel muy importante. ¿En este caso también es así? Sí, claro. Está asociado a la herencia, sin duda. Es de los principales factores que tenemos para presentar insuficiencia a nivel de las venas o venas varicosas. Según la literatura se describe que si los dos papás tienen un problema de estos, las probabilidades son de más de un 90%, o sea, es altísima. Si solo uno de los papás tiene antecedentes, va a ser como de aproximadamente un 40-45%, y si ninguno de los papás tiene antecedentes, aún así hay una probabilidad de un 20-25%, que en medicina esto es muy alto, ¿verdad? Pero sin duda es uno de los principales factores que favorece a que las venas se vayan a alterar. Entonces, si yo sé que mis papás padecían de esto, tengo que cuidarme para tratar las cosas en una forma temprana y no llegar a presentar este tipo de complicaciones. ¿Se produce sobre todo en las venas de las piernas o también puede presentarse en venas de otras partes del cuerpo? Las inflamaciones se dan en cualquier vena del cuerpo, ¿verdad? Es mucho más frecuente en las piernas, pero sí tenemos, y es curioso porque recientemente tenemos mucho paciente que nos está llegando con problemas a nivel de venas en miembros superiores. Ahí hay otras causas que ya hay problemas obstructivos, ¿verdad? O sea, porque eso es un sistema de recolección que va todo desde el brazo hacia el corazón. Y hay ciertas estructuras, hay huesos que están cerca de las venas que a veces hacen como que se obstruya un poco la vena. Entonces, al estar obstruida, eso va a producir molestias porque también comprime lo que son los nervios, puede comprimir una arteria, la vena. Entonces hay diferentes causas, pero sí, curiosamente estos días hemos visto mucho paciente que llega con problemas de estos. Lo más frecuente es aquel paciente que fue a que le hicieran exámenes de sangre, le punzan la vena y se le inflama, ¿verdad? Entonces uno ve todo el trayecto de la vena que le ha generado dolor, que está inflamado, y es porque tiene una flebitis o una tromboflebitis en esa zona. Y es que es curioso, ¿verdad? Porque hay gente que es más proclive, por ejemplo, a que lo mismo con los moretes, a que te hagan un roce pequeñito y se les hace un morete grandísimo. Van a sacarse sangre o una prueba médica, los inyectan y también se les hace mucho más notorio que a otras personas. ¿De qué depende eso? Eso depende mucho hasta de la técnica en que están tomando, ¿verdad? Porque a veces la gente... sí, exactamente. Hay gente que se hace exámenes muy frecuentemente y ellos sienten, no, es que esta vez cuando sentí que me punzaron me molestó mucho más, ¿verdad? Entonces, a veces... porque resulta que el tejido interno de la vena es un tejido muy especializado y cuando uno lo lesiona, lo que interpreta la vena es de que está algo roto y tiene que ocluir eso para cerrarlo. Entonces, si la punción ha sido muy traumática, puede que la lesión a nivel de la vena sea importante y que vaya a favorecer a que esto se nos tape, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los factores y luego hay otros ya genéticos, ¿verdad? Que si yo tengo un desbalance en los factores que hacen que se forme un coágulo y está más inclinado hacia el lado de que se me forme un coágulo, pues lógicamente ahí voy a tener mucho más números de la rifa para que se llegue a presentar esto. También he conocido de casos de pacientes a los que se les está aplicando quimioterapia, por ejemplo, en el brazo y se les inflama muchísimo. Hay mucho medicamento que favorece a esto. La quimioterapia es muy irritante para esta pared de la vena. Entonces sí tenemos mucho paciente que está recibiendo la quimioterapia, lo está haciendo por vías que tal vez no son las más grandes, porque a veces lo que se hace es que se coloca un catéter, ¿verdad? Como para tener un acceso a una vena mucho más grande, y esto hace que las probabilidades de tener una inflamación, una irritación de la vena sean mucho menores. Pero cuando se hace en las vías periféricas, que son mucho más pequeñas, es frecuente que lleguen con estas venas ocluidas, ¿verdad? Entonces, hay que ver si la quimioterapia va a ser por mucho tiempo. En esos pacientes uno recomienda mejor colocar un catéter de este tipo para evitarle problemas. Va a ser mucho más cómodo para el paciente. Claro. Por cierto, doctor, ahora que hablábamos de cuando uno va a hacerse los exámenes de sangre, por ejemplo, ¿por qué hay gente a la que le cuesta tanto que le encuentren las venas?
Hay gente que tiene pocas venas, hay gente que llega deshidratada a hacerse el examen, ¿verdad? Y las tiene ocultas, las venas están dentro del tejido graso y hay gente que la tiene, o sea, las personas obesas va a ser mucho más difícil encontrarla. Y también, por otro lado, si es una persona que la han punzado mucho, esas venas se van a ir cerrando, ¿verdad? Entonces, son muchos los factores, pueden ser simplemente que la consistencia de la persona que no tiene venas superficiales muy anchas, por ejemplo, yo no tengo ese problema, mis venas es muy sencillo encontrarlas, pero sí hay mucha gente que llegan y uno ve que tiene muy poquitas venas. Hay luces como unas que estaban poniendo ahora en las imágenes, que le ayudan a uno a evidenciar dónde está la vena y eso le facilita a uno a dónde hacer la punción. Pero sí hay gente que es mucho más difícil y cuando llegan a un procedimiento le dicen a uno, a mí me cuesta mucho, entonces ya uno sabe que tiene que llamar a un enfermero con mucha experiencia para que sea el que tome la vía, ¿verdad? Y tener un poquito de paciencia más. Exactamente. Ok. Doctor, ¿cómo prevenimos esto? ¿Se puede prevenir? Hay cosas que podemos prevenir y hay otras que no, ¿verdad? O sea, hablamos un poquito de lo que es la herencia, pero no es el único factor. Entonces, por un lado, si yo tengo predisposición genética, lo que tengo que evitar es alterar las venas. Ahí es el uso de medias elásticas, la actividad física. Hay otros factores como el sobrepeso, que eso también es un factor muy, pero muy importante. Y si ya yo tengo venas varicosas, la recomendación sería tratarlas antes de que lleguen a un punto donde ya uno sabe que las probabilidades de que se vaya a presentar una flebitis, una tromboflebitis o una inflamación de estas van a ser mucho mayores, y eso se da sobre todo en venas que ya empiezan a tener un trayecto muy, muy tortuoso, muy curviado, ¿verdad? Entonces esas son venas que sí se abultan mucho y esas son las que se favorece a que se presente este tipo de problema. Ok. Doctor, usted acaba de mencionar las medias elásticas que se recomiendan como tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la función que cumplen? Esto lo que hace es darle un poquito de soporte. Uno tiene venas profundas que esas se afectan menos, están rodeadas por músculo y el músculo tiene una cubierta, entonces esto les da un poquito más de soporte, y hay venas superficiales que están entre el músculo y la piel. Estas no tienen tanto soporte, entonces la media elástica ayuda a darle un poquito de soporte, a evitar de que se estén dilatando y que la función de la válvula vaya a ser mucho, mucho mejor. Yo acostumbro usarlas todos los días, entre semana, ¿verdad? Por lo general el fin de semana, al no ser que tenga algún procedimiento, alguna cirugía, una cuestión así, donde yo sé que voy a estar mucho rato de pie, pues ahí me doy libre, ¿verdad? Pero sí acostumbro a usarlas todos los días y siento un gran cambio, sí, porque la pierna descansa mucho, entonces uno sí nota la diferencia, pero sí ayudan, pero hay gente que no las tolera, ese es el problema. También hemos hecho programas aquí completos sobre las medias, ¿verdad? Porque también surge la pregunta de cómo sé yo cuál es la media que me sirve a mí. Sí, eso hay que evaluar a la persona, pero por lo general, si la persona no tiene varices, uno lo que les recomienda es una presión muy baja, puede ser de 8 a 15 milímetros de mercurio, de 15 a 20, según lo que la persona tenga y que haya consultado. Pero sí, por lo general, hay, sobre todo en personas de más de 60 años, uno sí prefiere verlos, porque ya ahí empiezan a haber trastornos arteriales, y si una arteria, que es la que me lleva la alimentación al pie, está comprometida y yo le coloco una media de presión, voy a terminar de cerrar ese vaso, entonces la alimentación al pie no se va a dar, claro. Entonces sería una contraindicación. Entonces es mejor evaluar a la persona, sobre todo los que son mayores, para ver de que las arterias estén funcionando bien, que es en la mayoría de la gente, y tener la certeza de que eso sí le va a ayudar y que no le va a generar ningún problema. Doctor, y en términos generales, sin entrar en especificidades, ¿las recomiendan utilizar todos los días? Sí. ¿O por cuántas horas? No, o sea, por lo general es mientras uno sepa. Por ejemplo, aquella gente que pasa mucho rato sentado, o sea, tenemos muchos contadores, muchos abogados, gente que pasa de pie como estilistas, ¿verdad? O sea, cajeros. Toda esa gente debería de usarlo porque pasan durante el día de pie o sentados sin mover mucho el músculo. Entonces, todo eso hace que se estanque mucho más, ¿verdad? Entonces, lo que uno recomienda es que las utilicen durante el día. O si es gente que por lo general está activa, pero sabe que un día va a ir a una reunión y va a estar todo el rato sentado, que tiene una cuestión social y que se va a sentar, pues es mejor que la utilice, ¿verdad? Porque esto le ayuda a prevenir. ¿Afecta igual el que sea una persona que pasa mucho tiempo de pie a que sea una persona que pasa mucho tiempo sentada también? Es prácticamente que lo mismo, porque están las piernas en declive, se va a acumular todo abajo
y al no estar bombeando la sangre con el músculo, esto hace que se favorezca. Entonces es bastante similar, ¿verdad? Por lo general la persona que se queja que hay problemas venosos y que se queja por estar de pie, también se queja si está mucho rato sentado. Okay. Doctor, ¿se les mandan durante la noche? No, no es necesario. Durante la noche no es necesario utilizarlas porque está la pierna va a estar horizontal, entonces no está el efecto de la fuerza de gravedad. Es un síntoma importante que uno ve en los pacientes que tienen insuficiencia venosa, porque durante la noche, como está la pierna en horizontal, no tiene molestias. Entonces las molestias tienden a iniciar cuando ya pone la pierna hacia abajo. Esto es ya en el transcurso de la mañana o ya en la tarde que empiezan con dolor y esto favorece a que se afecten. Vamos a contestar algunas preguntas, ¿le parece? Ve, hay una televidente que pregunta qué tiene que ver el embarazo o por qué durante el embarazo aparecen varices y si se quedan aún después del parto. El embarazo, pasan varias cosas. Aumenta la cantidad de hormonas, que sabemos que las hormonas del sexo femenino producen mucho más dilatación de las venas. Esto es para empezar a retener líquido. Entonces ya tenemos aumento de hormonas, tenemos mucho más líquido dentro de lo que son las venas, que todo esto va a producir congestión. Y en la segunda mitad del embarazo, que ya es la fase donde el bebé empieza a crecer, el útero empieza a comprimir la principal tubería de retorno. Entonces, lo que uno le recomienda es, esta tubería se encuentra como hacia el lado derecho. Si la persona se puede acostar un poquito hacia la izquierda, eso la va a descomprimir y favorece el flujo. Pero entonces, si la persona ya tenía herencia, si tiene sexo femenino, está en un embarazo, sabemos de que se van a aumentar las probabilidades de tener insuficiencia en las venas. Lo que uno recomienda es unos 3-4 meses después de que ha pasado el parto, cuando ya las hormonas han bajado, cuando ya ha botado los líquidos, valorarla para ver cómo quedaron esas venas, ¿verdad? Hay gente que prefiere que la mujer sea tratada después del embarazo cuando tiene problemas de venas. Nosotros acostumbramos mejor que empiece de cero, ¿verdad? O sea, porque entrar a una condición donde uno sabe que si hay una vena mala y esto le puede llevar a que tenga una complicación de estas que estamos hablando, de inflamación de venas, una flebitis, una tromboflebitis, si puede entrar sin esos problemas, yo preferiría que fuera de cero, ¿verdad? No es lo mismo entrar a un estado de embarazo ya teniendo problemas venosos que sin tenerlos, ¿verdad? Entonces, nosotros acostumbramos a recomendar que si está teniendo planes de embarazo y ya tiene problemas en venas, mejor tratarlas antes para evitarse complicaciones y malos ratos durante el embarazo. Muy bien. Maritza tiene una pregunta y nos la manda en video, entonces la vamos a colocar. Muy buenos días, me llamo Maritza. Esas varices me arden, me duelen. Y cuando ando con la menstruación me duele hasta la pierna porque esa varices la tengo como interna. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias. Bendiciones. A usted, doña Maritza. Sí, bueno, ahí nos enseñó muy bien la pierna. Se ven venas que están dilatadas. Estas son venas, o sea, esto ya son varices. Tienen un trayecto muy sinuoso y sí tiene factores. Ella mencionaba que cuando le viene el periodo aumenta, y es lo mismo que hablábamos del embarazo. O sea, cuando aumentan la cantidad de hormonas, que eso pasa cuando se acerca el periodo, las venas se van a inflamar. Lo que uno debería de hacer es ir a que la valoren. Estas venas que se ven, en el caso de ella, dilatadas, son secuela de un problema más profundo. Entonces, lo más recomendado es hacer un ultrasonido para definir dónde está el problema y pues dirigir el tratamiento para quitar estas molestias. Y sobre todo pensar en el futuro, o sea, lo que es la calidad de vida para el futuro, porque esto va a tender a empeorar, esto no va a mejorar. Entonces, si podemos hacer algo para evitarnos problemas a futuro, ahí sería la recomendación. Pero sí son venas que, o sea, al menos lo que se ve en la imagen, sí son muy manejables, se pueden tratar bastante fácil. Y la ventaja es de que ahorita hay opciones que son mínimamente invasivas. Muy bien, ya vamos a hablar de eso en detalle, doctor. Viviana Rodríguez, quiero saber si las venas no inflamatorias podrían causar moretones en las piernas. Mi examen de coagulación salió bien, pero las manchas no desaparecen y ya tengo dolor. Las manchas no desaparecen, eso es un dato curioso, parece que hacen moretes importantes. Sí. Y hay gente que sí tiene predisposición. Hay muchas personas que lo que tienen no tienen varices, pero sí tienen muchos vasitos pequeños.
esos vasitos a veces están como congestivos, entonces es como tener un globo inflado al máximo que al mínimo roce se puede romper y puede generar esto. Entonces, si los exámenes de coagulación salen bien, lo que uno recomendaría es una valoración y ver si tiene este tipo de venitas como para tratarlas, para disminuir la presión que tiene en la pierna, que con cualquier roce hace que se rompan estos vasitos, ¿verdad? Doctor, ¿en qué caso se manda un examen de coagulación? Cuando vamos a hacer un procedimiento, lógicamente, para ver que la persona esté coagulando, pero también cuando hay gente que está teniendo problemas como estos, que está teniendo moretones, entonces uno lo que quisiera ver es cómo está funcionando ese sistema de coagulación para ver de que no sea que esté un mal funcionamiento, que esté más bien más baja la coagulación, y todo esto favorece a que cualquier rocecito que normalmente va y se tapa en forma rápida va a durar mucho más sangrando, ¿verdad? Entonces va a producir moretes mucho más grandes y mucho más evidentes. Muy bien. Matías Azofeifa es un chiquito que nos ve, un niño. Seguramente la mamá lo mandó a preguntar, creo yo. Vamos a ver. ¿Qué pregunta, Matías? Hola, mi nombre es Matías Azofeifa Quiroz. Vivo en Entre Ríos, Cartago, en La Unión. Mi pregunta es si la inflamación de las venas puede causar problemas en el corazón. Muy bien, Matías, muy buena pregunta. Sí, la inflamación de las venas puede producir problemas en el corazón. Sería muy raro, ¿verdad? O sea, normalmente son sistemas como que aparte. Por lo general, lo que se va a afectar cuando hay una vena de estas que tiene un coágulo y que se desplaza, a donde se va a alojar es en el pulmón. No, pasa por el corazón, pero no se queda en esta zona. Entonces, así como que un trastorno venoso que nos vaya a reflejar algún trastorno en el corazón es como que difícil, ¿verdad? Ok. Así. Conversemos sí de las complicaciones, que usted acaba de mencionarlas hace un ratito. ¿Cuáles son las complicaciones más serias que podría producir bueno, las complicaciones, la más frecuente es la inflamación, el dolor, pero ya cuando la vena es un tronco principal y el coágulo está muy cerca de las venas profundas, ese coágulo se puede desplazar y se puede ir para el pulmón. Eso es lo que uno más teme, ¿verdad? Por un lado está que el coágulo que tenemos en una vena superficial vaya a crecer hasta llegar a la vena profunda. Y ya ahí el trastorno se vuelve diferente. Un coágulo en una vena profunda va a ser mucho más significativo. Entonces, una tromboflebitis puede terminar en una trombosis venosa profunda, que ya es un trastorno que nos va a generar mucho más daño a corto y a largo plazo, ¿verdad? Porque a veces cuando ya tenemos un coágulo en la vena profunda, si no lo tratamos en forma adecuada, ese coágulo va a quedar ahí y la persona va a tener va a terminar con problemas de por vida. Entonces, esas son como que las principales complicaciones que uno vería. Que se vaya a desplazar el coágulo y que me vaya a tapar una vena profunda, que ese coágulo se me vaya a ir para el pulmón, que se me vaya a infectar una tromboflebitis, ¿verdad? Entonces, como que eso son lo principal que uno teme, ¿verdad?, en estos pacientes, además de las molestias que son esperables cuando hay un proceso inflamatorio de estos. ¿Qué papel juega, digamos, un diagnóstico certero y temprano para evitar esto justamente, doctor? Ahí lo más importante es, hacerlo en forma temprana y darle seguimiento, porque a veces el paciente llega y, nos pasa frecuentemente que va a consulta y lo que le mandan es un antiinflamatorio sin tomar en consideración la vena que está funcionando mal. Según el tronco de vena que esté funcionando mal, eso va a requerir que se puede manejar con antiinflamatorios o ya requiera anticoagulantes, ¿verdad? Y requiere seguimiento, porque si ese coágulo empieza a crecer, sí, ya el problema va a ser mucho más serio. Entonces, hay algunos de estos pacientes que inclusive llegan y si el coágulo está muy cerca de la vena profunda, uno lo que recomienda es llevarlo inmediatamente a cirugía para evitar de que esto vaya ya a crecer un poquito más, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico temprano y el manejo va a evitar de que la persona vaya a tener complicaciones mucho más serias, ¿verdad? Ok. Andy Martínez le pregunta por las varices que son resaltadas pero que no duelen y quiere saber si son igualmente peligrosas. Dice que ella solo siente pesadas las piernas como cargadas. Hay cosas que son curiosas, ¿verdad? Porque a veces llegan pacientes con venitas pequeñas, las telitas de araña, y refieren mucho dolor. Uno le trata las venitas y se les quita, pero hay pacientes que llegan con unos monstruos de venas que ya están muy grandes y refieren no tener molestias. Es curioso porque como esto es un proceso que se va presentando lentamente, no es como que uno se levanta un día para el otro con una vena de estas dilatadas, eso se empieza a hacer evidente, después uno ve que empieza a crecer y crecer y crecer, como que la persona se va acostumbrando, ¿verdad? Pero él sí refiere que tiene sensación de pesadez.
Pero esas son las venas, o sea, hay que ver ciertas cosas. Si ya tiene cambios a nivel del tobillo, que es donde se acumula todo, ya esas son venas que están generando un daño importante en la pierna y que es mejor tratarlas. Sí son venas que uno recomendaría tratar porque estas, a pesar de que no tenga molestias, sí son venas que me están diciendo que el flujo de la sangre está mal. Entonces cualquier trauma, por más mínimo que sea, me puede lesionar esa vena y generar coágulos. Entonces sí son venas que uno recomendaría tratar como para evitarse problemas. Esto desde el punto de vista de la inflamación. Pero resulta que estas venas cuando están dilatadas significa que la función no la están llevando en forma adecuada. Cuando la vena no está devolviendo la sangre adecuadamente, los que vienen a compensar esta función son unos vasos linfáticos, que estos vasos linfáticos lo pueden hacer hasta cierto punto, pero ya cuando el problema pasa de cierto punto, estos vasos linfáticos también se nos van a lesionar y esos son prácticamente que intratables. Hay formas de hacerlo, pero lo que uno quisiera es no llegar a lesionarlos, porque estas personas son aquellas que uno le trata las varices y a pesar de que ya las trató, la pierna va a quedar inflamada de por vida. Entonces es mejor tratarlas antes de que se presenten o la inflamación o lesión de los vasos linfáticos, ¿verdad? Entonces sí son trastornos que nos van a favorecer lo que es la calidad de vida en el futuro. Doctor, no necesariamente una vena o una varice de esta, que son bien visibles, bien resaltadas, son las más problemáticas. ¿Le interpreto eso de lo que acaba de decir usted? No, porque muchas veces la que está generando el problema está más adentro, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo externamente es una vena que está lesionada más adentro, ¿verdad? Perfecto. Marta Abarca dice, a mí se me inflaman las venas de los brazos y me duele muchísimo, ¿eso es normal? Hay que ver, ¿verdad? O sea, porque hay gente que ha tenido coágulos y no se ha dado cuenta, entonces ya quedó con la lesión del coágulo porque no fue tratada y se le siguen inflamando mucho las venas. Entonces habría que ver qué tanta inflamación, habría que ver si es las venas que se le abultan o si es todo el brazo que se abulta, que eso es todavía más preocupante. Entonces sí hay que tenerlo en consideración como para mejor valorarla y ver por qué se le están dilatando las venas, descartar que haya algún trastorno en estas venas profundas. ¿Y qué podría ser un brazo inflamado? ¿Qué podría significar? Un brazo inflamado, o sea, uno conoce el brazo de uno, ¿verdad? Pero si el brazo de repente uno lo ve hinchado y venitas que son muy pequeñas, que no tenía antes dilatadas, eso es un signo de que hay que ir a consultar inmediatamente porque eso me habla de que se me tapó la vena principal y entonces no se está devolviendo la sangre. O sea, es que la función de la vena es drenar esa sangre que llegó a través de la arteria. Y si se me está tapando uno de los troncos principales, el brazo se va a hinchar mucho y la sangre va a viajar por la circulación colateral, por las rutas alternas, que no son del mismo tamaño que las venas principales. Entonces se van a hacer muy evidentes. Si este es el caso de ella, sí le recomendaría como que fuera a consulta en forma pronta, ¿verdad? A donde algún médico para que le valoren, para ver si habrá necesidad de hacerle algún estudio de estos. Qué importante eso que acaba de decir usted, ¿verdad? Porque es como cuando se cierra una calle principal, entonces todo el tráfico se desvía por las calles aledañas, pero se satura porque no son de la misma capacidad de la calle grande. Lo vivimos cuando se cerró Circunvalación, cierto, que todo el mundo estaba viajando por las rutas alternas, pero todo San José era un caos, ¿verdad? Caos. Ahora, el cuerpo, a ver, aparte de la inflamación, el cuerpo da otros signos, otras señales de que eso está pasando y no sé cuánto tiempo puede pasar para que ya, entre que comienza el problema y que ya se convierta en algo mucho más complejo. Hay pacientes que lo han tenido por años y que nunca han llegado a generar ninguna molestia. Si uno llega y le ve el tobillo y ve que no tiene mucho cambio, o sea, uno se queda un poco tranquilo porque sabe que el proceso inflamatorio no es tan importante. Pero ya cuando uno ve venas abultadas, venas tortuosas, en cualquier momento se puede presentar este tipo de trastorno. Y es hasta cuando se ha deshidratado a la persona, ¿verdad? Porque eso hace que se concentre mucho más el contenido en la sangre y eso lo hace como más espeso y eso favorece, ¿verdad? Entonces, si tengo varices, hay gente que se va para la playa o tenemos mucha gente que que tiene varices y que se va a hacer ejercicio a la playa, entonces se van a salir en bici y cuando regresan ya vienen con la vena trombosada, ¿verdad? Porque ya era una vena que está con mal flujo y se deshidratan, usan suficiente hidratación y eso concentra mucho más la sangre y favorece a que se le formen coágulos. Eso lo hemos visto con relativa frecuencia. Ok. Hay una televidente de 46 años que también manda una pregunta por WhatsApp.
Buenos días, doctor. Una pregunta, doctor. Tengo 46 años y me duelen mucho las piernas, sea al caminar, sea al descansar. Y sobre todo me dan como unas calores internas en las piernas, como que si me estuviera quemando, como que si me subiera como el flujo sanguíneo, pero hirviendo. Entonces es una calor muy fuerte en la pierna. No tengo venas o varices que se me vean por fuera de la pierna, pero sí siento esos síntomas. No se me hinchan las piernas ni nada, pero sí me duelen mucho y esas calores son muy, muy seguidas. Es como una llamita así por dentro de la pierna, que es lo que yo siento. ¿Eso qué podría significar? Muchas gracias y que tengan un buen día. Igual a usted. Sí, de lo que estamos hablando hoy es más de tuberías. Cuando una persona le habla a uno de molestias como estas que menciona ella, uno piensa que no es problema de tuberías, sino que es de cable eléctrico, ¿verdad? O sea, están los nervios. Entonces, el nervio es el que hace de que yo, cuando toque esta superficie, sienta que es algo rugoso, que es liso, que es frío, que está caliente. Y cuando hay alguna compresión de un nervio puede generar molestias de este tipo, ¿verdad? Entonces, yo diría que una primera opción sería descartar que tenga algún problema a nivel nervioso, ¿verdad? O sea, del sistema de conducción eléctrica y no del problema de tuberías, ¿verdad? Pero si se descarta que tenga una lesión nerviosa, sí sería bueno valorar la parte circulatoria. Dice Leslie Mora, tengo 32 años, se me inflamó una vena, me mandaron una crema que se llama Menaven y unas pastillas de Enantium. ¿Qué opina usted, doctor? O sea, el Enantium es un antiinflamatorio, funciona bastante bien para el dolor. Se le mandó el Menaven, que es un gel que es para moretones. Yo creo que hay que valorar por qué se inflamó la vena, pero también hay medicamentos que son específicos. Hay medicamentos que se llaman flebotónicos que van a trabajar para la vena, entonces tal vez le agregaría eso. Y lo otro es que hay que ver cuál es la vena que se inflamó, porque si es el tronco principal y está en un sitio que es de riesgo, a veces es necesario utilizar anticoagulantes. Mi recomendación es que vea cómo le va con este tratamiento. A veces recomendamos que coloquen compresas frías como de manzanilla para que eso ayude con el proceso inflamatorio. Pero si ve que esto empieza a progresar, sí es mejor como que vuelva a consultar para ver qué es lo que está pasando, a ver si hay un tronco de estos principales que vaya a requerir el uso de anticoagulantes. Muy bien. Doctor, le vamos a colocar en pantalla unas imágenes que nos mandó doña Ana de Guapiles. Son solo las tomas. Ella dice que fue operada hace 4 años de una insuficiencia venosa de la safena mayor, ya que sufrió una tromboflebitis en su último embarazo. Dice que le duele mucho la pierna y se le inflamó la vena tal y como la vemos en las imágenes y quiere consultarle a usted. ¿Qué opina? Sí, ahí tiene muchas venas abultadas, ¿verdad? O sea, muchas veces lo que uno hace es quita el tronco principal, pero sí hay que tener en consideración de que una persona que ha tenido problemas de venas puede seguirlas teniendo. O sea, esto se origina por la herencia, por el sexo femenino, la edad, si pasa mucho tiempo de pie, el peso. Entonces, cuando uno trata a un paciente, uno lo que hace es eliminar la vena que está mala, pero yo no estoy corrigiendo ni la herencia, ni la edad, o sea, hay cosas que tenemos que trabajar. Entonces, sí requiere cierto seguimiento, porque es una enfermedad que podríamos decir que es crónica. O sea, cuando uno trata a un paciente con este problema, hay otras venas que se van a afectar en el futuro. Entonces, sí hay que valorar a ver cuáles son las que están funcionando mal y ver de qué forma se le puede tratar. Hay gente que ya no quiere hacerse más procedimientos, entonces la recomendación sería como que utilizarse medias elásticas, que utilice alguno de estos medicamentos flebotónicos que ayudan mucho a quitar lo que son las molestias. Y por otro lado, si en algún momento quisiera hacerse algo, pues que vaya donde algún médico. Ahorita hay opciones que son mínimamente invasivas, que no significan cirugía, para eliminar todas estas venas. Ya casi vamos a hablar de esos procedimientos, pero antes, don Alejandro de Guásimo de Limón tiene una pregunta más para usted. Buenos días, soy un joven de 32 años y me aparecieron estas venas infladas, acá como puedes ver, tengo acá y tengo unos 2 pies y en ese otro lado también acá, no sé si se echa a ver, ve aquí está, y quería saber si a mi edad 32 años es normal la inflamación de estas venas y si puede estar asociado a alguna otra enfermedad. Ok,
Ok, eso no lo dijo en el video, pero nos apuntan aquí que la mamá padecía de insuficiencia venosa. Sí, eso voy a preguntar, que no sabíamos si tenía antecedentes de problemas de venas. Lo que él tiene son venas varicosas. A los 32 años se pueden dar. Nosotros hemos tenido ya pacientes un poquito más, venas más abultadas que esas de 16 años. Y lo más joven que hemos tenido es de 8 años, ¿verdad? Pero lo que sí es de que sí tiene venas que están funcionando mal. Estas por lo general en él sería como que herencia. Y sí ya se empiezan a ver abultadas. Esas son como que tributarias de la vena principal. Entonces lo que uno recomendaría es ver si esa vena está afectada para mejor tratar esto y que se evite problemas, porque está muy joven para tener ya ese tipo de venas. Entonces, si se quiere evitar problemas a futuro, sería mejor tratarse eso. Si no se trata, por ejemplo, esto que él presenta en este momento, ¿a los cuántos años podría ya tener problemas serios? Eso es muy variable, pero, o sea, la cuestión es de que no es todo el mundo que va a llegar a tener las complicaciones que uno más teme, como las úlceras o la inflamación esta que no se vaya a quitar, pero normalmente después de o sea, el seguimiento que hemos visto es que podría demorar unos 10 años, ¿verdad? En algún paciente en llegar a tener algo mucho más serio. O sea, esto avanza lentamente, por eso es de que uno se va acostumbrando. Cuando empieza a tener esto, uno las ve ahí poquito a poco y no se va acostumbrando a las molestias que esto va generando, ¿verdad? Porque muchas veces después de que uno trata al paciente es que llega y le dice, doctor, no me he dado cuenta de que esto me estaba generando mucha pesadez, cierto cansancio en la pierna, porque se nota la diferencia ahora que ya me las traté. Por supuesto. Marlene Fernández también tiene otra consulta. Buenos días, mi nombre es Marlene Fernández, le llamo de San Ramón. Mi padre es un paciente con todas las características que usted ha dicho. Tenía un pequeño huequito y ahora le hicieron un tratamiento con una espuma. ¿Qué tan eficiente es? Porque hace ya más de 15 días y no se le ve mejoría. Muchísimas gracias. A usted. Sí, la espuma es un tratamiento que tiene la ventaja que es mínimamente invasivo, o sea, es para tratar de evitar la cirugía. Lo que uno hace es con la ayuda del ultrasonido, punza la vena y empieza a meter esta espuma para rellenarla y que esto produzca un proceso inflamatorio y que se vaya a cerrar. Esto tiene una efectividad de un 60-80%. O sea, los otros tratamientos como la radiofrecuencia, como el Benacil, como la cirugía tienen un 99-100% de efectividad. Entonces, son mucho menos efectivos, pero tiene la ventaja de que es un costo bajo, de que es muy sencillo de realizar y o sea, como que se hace fácilmente, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que tener ciertas consideraciones cuando uno va a hacer un tratamiento de estos. Si la vena es muy grande, uno sabe que las probabilidades de que esto vaya a funcionar son bajas, ¿verdad? Entonces, estas son venas que normalmente miden 2-3 milímetros. Si ya llegan a los 10 milímetros, sobrepasan los 10 milímetros, uno sabe que un tratamiento de espuma, las probabilidades de que funcionen van a ser mucho mayores. Y ya entre más grande sea la vena, después de ahí, las probabilidades de éxito van a ser menores. Lo otro es de que las espumas tienden a absorberse, entonces es un tratamiento que se necesita estarse repitiendo ahí conforme vaya pasando el tiempo. Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Aprovechemos esa pregunta de doña Marlene para hablar acerca de otras opciones no invasivas, no sí, invasivas. Bueno, o sea, el tratamiento que siempre se ha realizado es la cirugía. Es un tratamiento muy invasivo, sobre todo ahora que tenemos opciones que son mínimamente invasivas. Entonces, hay un manejo conservador, ¿verdad? Para evitar este tipo de problemas de inflamación de venas, que consiste en el uso de medias elásticas y estos medicamentos que son para darle tono a la vena, ¿verdad? Que son los flebotónicos. Entonces, eso se asocia a cambios en los hábitos, que es la actividad física, que la persona se esté movilizando, vigilar el peso, evitar el consumir hormonas, ¿verdad? O sea, que no sean necesarias. Bueno, o sea, si hay que planificar, hay diferentes opciones que se pueden utilizar, pero después de la menopausia, si se puede evitar el uso de estrógenos en personas que tengan este tipo de problemas, sería bueno. Entonces, eso es un manejo conservador, medias elásticas, cambios de hábitos, evitar lo que son los medicamentos. Ya luego pasamos a lo que son los tratamientos invasivos, que el más invasivo viene a ser la cirugía. Luego aparecen técnicas que son mínimamente invasivas, que no requieren reposo, que se hacen a través de punzadas, que la recuperación es mucho más sencilla. Apareció inicialmente lo que son las técnicas térmicas, que lo que hacen es generar calor. Ahí tenemos radiofrecuencia, tenemos láser. Entonces, todas esas técnicas térmicas lo que hacen es quemar la vena, dejarla adentro y esa vena después desaparece.
Y ahora lo que vienen son tratamientos químicos, ¿verdad? Están las espumas y hay pegamentos que se pueden utilizar, ¿verdad? O sea, es un cianoacrilato, que es una goma loca, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro, que lo que uno hace es utilizar esa goma para sellar la vena. Entonces, esto funciona muy bien, la recuperación es muy sencilla para el paciente, entonces cada vez tenemos opciones que son menos invasivas, con recuperaciones mucho más sencillas para tratar este tipo de problema. Ahora, pero ya esto depende mucho de lo que la persona quiera hacer. Muy bien, vamos a terminar con una pregunta más de una televidente que nos mandó la consulta a través del WhatsApp. Doctor, siento mucha pesadez en las piernas. Normalmente no me duelen más que todo cuando se me quiere acercar el periodo, pero muchas veces siento pesadez en las piernas. No se ven varices a la vista, pero mi abuela paterna sí tenía, entonces quiero saber qué tan propensa puedo ser. Muy bien. Sí, o sea, no se ve ninguna vena abultada, sí se ven lo que son venas reticulares, que son esas venas azulitas que acostumbran verse ahí en la pierna. Y en este tipo de casos, o sea, ya tiene antecedentes, ¿verdad? O sea, se ve una pierna un poquito gruesa. Entonces, lo que uno recomendaría es hacer el ultrasonido para evaluar que realmente esté funcionando todo bien y inyectar estas venitas, porque estoy seguro que eso le va a ayudar. Pero la actividad física es algo que le va a favorecer a ella. ¿Qué tipo de actividad física? Caminar. O sea, lo que pasa es que hay mucha gente que va y camina media hora en la mañana y el resto del día se queda estático. Entonces, esa es gente que le va a afectar ese resto del día. O sea, hizo un poquito en la mañana. La recomendación es que se mantenga actividad durante todo el día para que esté funcionando bien la circulación. Ok. Y por último, Shirley Brenes dice que a una prima se le inflamó la pierna y a los 3 días tuvieron que correr porque le dio una embolia pulmonar. Ella solo es hipertensa y quiere saber qué relación existe entre esto que le pasó con la hipertensión. Con la hipertensión se llama salud, es hipertensión arterial. Entonces es un problema a nivel de las arterias. No tiene nada que ver con lo que son las venas. Lo que habría que ver es si estaba tomando pastillas, qué antecedentes tiene, qué otras enfermedades, si hay enfermedades reumatológicas o si hay trastornos en la familia, porque esta gente, uno les pregunta y a veces aparecen ya tíos por ahí que han tenido embolias o que los abuelos, porque ya es un tipo diferente de trastorno que favorece a que se formen estos problemas. Pero si una vena de estas que se empieza a inflamar, que empieza a crecer, que empieza a aumentar de tamaño y uno ve que progresa, sí hay que tener cuidado de que llegue a presentar este tipo de complicaciones. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Marcial Fallas está en el 2248-2022, en caso de que lo quieran consultar, es vascular periférico y bueno, ahí está apareciendo el número de teléfono para que lo anoten. Y si tienen problemas para anotarlo, con muchísimo gusto nos escriben a través de redes sociales y se los damos. 2248-2022. ¿Alguna recomendación final? No, que sobre todo en estos días que tenemos que estar en la casa, sí, que vamos a estar pues metidos ahí, que a veces nos quedamos viendo televisión o leyendo, o sea, tratar de tener un poquito más de actividad porque nos evitamos este tipo de problemas. Así es. Bueno, vamos a continuar con más del Buen Día.